Entonces, en cuanto a hojas de cálculo, pues existen en el mercado diferentes opciones. Para nuestro caso, pues vamos a trabajar con la hoja de cálculo más conocida, más popular, más famosa, por decirlo así, la más utilizada, que es la que corresponde al paquete de Microsoft. Entonces, pues trabajamos con el procesador de texto de Microsoft, que era el Word. Trabajamos con la aplicación para crear presentaciones, que era el PowerPoint. Ahora vamos a trabajar con la hoja de cálculo de Microsoft, que se llama Excel. Viene pues incluida dentro de ese paquete de programas de oficina de Microsoft, y del paquete yo considero que esta es la aplicación o es la herramienta más completa o la mejor de todas las que aparecen ahí, sin demeritar pues todas las opciones y todas las herramientas que me ofrece Word o que me ofrece PowerPoint, pero en cuanto al campo o al plano laboral, sobre todo en esas aplicaciones donde implica cálculo matemático, manejo de tablas, manejo de gráficos, Excel es una herramienta excelente, es muy buena, tiene una serie de herramientas que nos facilitan mucho las tareas. Entonces la idea pues es explorar un poquito en este mes que nos queda de clase, mirar algunas de sus herramientas básicas y empezar pues a meternos en el cuento de la hoja electrónica como tal. Sea cual sea la aplicación, en este caso es Excel, la estructura básica y las herramientas básicas son las mismas. Como les dije ahora, pues Excel no es la única, existen muchas más en el mercado, pero sí Excel es la más popular o la más usada, entonces por eso pues trabajamos básicamente con ella. Si más adelante, pronto por aspectos laborales, ustedes se encuentran en su trabajo o en cualquier otro escenario, otra hoja de cálculo, pues tengan presente que la estructura y las herramientas van a ser más o menos las mismas, no van a haber muchos cambios. Entonces, por hacer parte de la familia de programas de Microsoft, pues aparece una estructura similar a la de los otros programas en su ventana principal. Entonces, en la parte de arriba aparecen las diferentes pestañas, debajo de las pestañitas tenemos la barra con las diferentes herramientas y luego aparece el espacio de trabajo. En la parte inferior pues aparecen los controles para desplazarme horizontal o verticalmente y los controlcitos para aumentar o disminuir el tamaño de la pantalla, pues como para darle zoom, para acercarme o para alejarme del espacio de trabajo. En la barra de las herramientas pues aparecen diferentes fichas, diferentes pestañas. En este momento yo tengo instalado en mi computadora la versión 2010. De pronto ustedes tengan 2013 o 2016 o 2019, van a ver un poquitico diferente o algunas herramientas un poco distintas, pero son las mismas, solo que las cambian de posición. Lo que cambia un poquitico es el entorno gráfico, pero las herramientas son las mismas, las que vamos a trabajar, no va a haber ningún inconveniente, las van a encontrar ahí, sea la que sea la aplicación que ustedes tengan, la versión que tengan ustedes de la aplicación. Entonces, sea la que sea, van a encontrar una ficha que se llama inicio y aparecen en su primer bloque de herramientas las básicas. De estas pues no les voy a hablar, simplemente se las voy a recordar para copiar, cortar y pegar, para configurar la fuente, el tamaño, el color, el tipo de letra, negrilla, cursiva, y para alinear a la izquierda, a la derecha o al centro. También me permite agregar, justificar o agregar o quitar sangría o un espacio pues adicional dentro de la hoja de trabajo. Aparece una herramientica por acá que se llama número, que me permite configurar los diferentes tipos de datos que voy a ingresar en mi hoja de cálculo. Ahorita hablamos un poquito de estos. Es el segundo o el tercer bloque, el cuarto bloque, perdón, de herramienta, aparece aquí en el centro. Me permite configurar las celdas para que reciban números, para que reciban formato de moneda, contabilidad, fechas, horas, porcentajes, fracciones, entre otras más. Ahorita miramos un poquitico esas herramientas. Aparece otro bloque de herramientas que se llama estilos, que me permite agregar algunos formatos a las celdas, colores, bordes y otras cosas más. Y por acá aparece una serie de controlcitos que me permiten insertar o eliminar filas, columnas, celdas y configurar algunas opciones de la hoja de cálculo como tal. Acá sobre el final aparecen algunas herramientas ya de operaciones básicas que luego pasaremos a trabajar. La hoja o el espacio de trabajo, perdón, mejor, este es el espacio de trabajo, se llama una hoja de cálculo, tiene una estructura diferente a lo que veníamos trabajando pues con las otras aplicaciones. Aquí encontramos básicamente una cuadrícula, una hoja llena de casillitas, se llama una matriz. Pues en el programa como tal, en las hojas de cálculo, pues se llama una hoja de cálculo como tal, ese tipo de aplicaciones
el espacio de trabajo se llama una hoja de cálculo. Y está dividido o está seccionado por bloques. Entonces hay unos bloques verticales, que son estos que estoy acá iluminando, que se llaman las columnas. Y cada columnita entonces tiene un nombre que aparece en la parte superior. Excel utiliza las letras del alfabeto para nombrar las columnas. Entonces arrancamos en la A y vamos subiendo en forma ascendente. Miren que tengo una columna B, una columna C, una columna D y así sucesivamente. Las filas, a su vez, son los bloques horizontales. Están nombrados, esta vez utilizamos los números, van subiendo en forma o se van nombrando en forma ascendente. Entonces cada línea horizontal se llama una fila. Entonces tengo la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5 y así de ahí para abajo. Donde nos encontramos con una fila y una columna, o sea, un cuadrito de estos, se forma una celda. Esta casillita se llama una celda. Es la intersección de una columna con una fila. Donde se encuentra una columna con una fila, recibe el nombre de celda. Y también tiene un nombre. El nombre está formado por la columna y la fila. En este caso estoy parado en esta casilla que está en la columna B, en la fila 2. Entonces, esta casilla se llama B2. Lo podemos ver acá arriba en la barra de las fórmulas. Aparece un primer bloque, un cuadro que se llama cuadro de nombres. Y acá me dice cómo se llama esa celda. Dice B2. Si me paro por acá, entonces estoy en la columna D, en la fila 4, esta casilla se llama D4. Es fundamental, es muy útil, es muy necesario saber los nombres de las casillas, de las celdas, porque cuando estamos trabajando con fórmulas y con funciones, necesitamos decir o necesitamos introducir dentro de las fórmulas o de las funciones esos nombres de las celdas. Entonces, más adelante, cuando estemos trabajando con fórmulas, se darán cuenta de esto que les estoy diciendo. Excel maneja un nombre único para la columna. Nunca vamos a encontrar dos columnas que se llamen A o dos columnas que se llamen B. En esta hoja de cálculo solo hay una columna A. Igual pasa con las filas. Nunca voy a encontrar dos filas 1 o dos filas 2. Solamente tengo una fila 1, solamente tengo una fila 2, solamente tengo una fila 3. Por ende, las casillas también tienen nombres únicos. Aquí esta celda se llama A1. Solamente hay una celda A1 en esta hoja de cálculo. Entonces, Excel maneja muy bien los nombres. Él no me permite cambiarle esos nombres. Eso está configurado por programa. Y él tiene el consecutivo de y va manejando pues las posiciones de cada una de estas casillitas. Alguno me puede decir, profe, pero es que ahí en ese archivito aparecen varias hojas. Y yo, sí. Entonces acá en la parte inferior van a encontrar que estoy en este momento en la hoja 1, pero acá hay una hoja 2 y hay una hoja 3 y puedo agregarle más hojas con este botoncito que está aquí o se las puedo eliminar. Miramos eso. Y en la hoja 2 también hay una columna A, también hay una columna B, también hay una columna C, también hay una fila 1, una fila 2, una fila 3. Y en la hoja 3 y en la 4 y en la 5, todas las que agregue también. Tengan en cuenta que Excel maneja, como con el caso de nosotros, nombre y apellido. Entonces, por ejemplo, esta casilla se llama A1, ese es el nombre, y el apellido es hoja 1. Entonces, eso la hace única. Si yo me paso para la hoja 2, esta casilla también se llama A1, pero el apellido es hoja 2. Entonces, es diferente a A1, hoja 1. Y si me paso para la hoja 3, igual. Acá también hay una celda que se llama A1, pero su apellido es diferente. Su apellido se llama hoja 3. Como les decía ahorita, si le damos a este botoncito, podemos ir agregando más hojas de cálculo. En general, este archivo que se crea con Excel se llama un libro de cálculo porque está conformado por varias hojas. Entonces, el nombre general que recibe el archivo es un libro de cálculo y cada una de estas es una hojita de cálculo. Entonces, para que lo tengan presente. Puedo tener una gran cantidad de hojas, no tengo ningún dilema en ir agregando. Si le quiero modificar o cambiar el nombre a la hoja, basta con hacerle doble clic a la hojita, en el nombre acá abajo en la pestaña. Miren que se me activa para escribir, digamos que a esta le voy a poner 1, le doy Enter, a esta le voy a poner 2, le doy Enter, a esta le voy a poner 3, le doy Enter. Lo que el programa me garantiza es que, por ejemplo, ya hay una hoja que se llama hoja 1. Yo le quiero poner a esta hoja 4, 1,
él me saca un mensaje y me dice que no puedo nombrar esa hoja con el nombre de otra hoja, porque eso me traería problemas. ¿Cuáles? Pues que como el apellido de las celdas se heredan del nombre de la hoja, entonces no pueden haber dos hojas que se llamen igual. Entonces, para que tengan eso presente. ¿Listo? Ese otro botoncito que hay, profe, donde dice listo, de abajito donde tiene el cursor. ¿Dónde dice qué? Ahí, 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 Este ahí. botoncito es cuando estamos generando macros o procedimientos un poco más avanzados. Entonces con este botoncito empezamos a grabar o a detener las macros. Pero ese ya es de nivel avanzado. Entonces por ahora ese no nos atañe. Acá dice que no se está grabando ninguna macro. Dice ahí en este momento. Para iniciar a grabar o para detenerla. Entonces ahí nada de nada por ahora. Bueno, entonces les decía, entonces, hojas, filas, columnas, celdas. Eso es el área o el espacio de trabajo de Excel. Entonces, ténganlo muy presente. Lo que construimos con Excel es un libro de cálculo que va a contener hojas de cálculo. ¿Cuántas columnas? Es una pregunta que casi siempre hacen mis estudiantes. Tiene la hoja de cálculo. ¿Qué pasa cuando llegamos a la Z? Preguntan algunos. Es la primera pregunta que me hacen. Entonces, cuando llegamos a la Z nos damos cuenta que ya no hay más letras. Entonces, él vuelve y empieza. Pero esta vez arranca con dos letras. Entonces, empieza con la doble A, luego A, B, A, C, A, D, A, E, hasta llegar a la A, Z. Y cuando llega a la A, Z, vuelve y arranca, pero incrementa la primera letra. Entonces, ya pasa a B. Entonces queda BA, BB, BC, BD, hasta llegar a BZ. Y así sucesivamente. Aquí llegamos a BZ, luego entonces sigue con la C, CA, CB y así. ¿Hasta cuándo? En mi versión, que es 2010, llega hasta XFD. Eso me permite tener 256 columnas en la versión 2010. En la versión 2013 o 2016 tiene un espacio mucho más amplio en columnas. Entonces, tengan presente eso. Entonces, en esta versión que es más viejita, tenemos 255 columnas, 255, 256 columnas. Y en cuanto a las filas, entonces tengo la fila 1, 2, 3. Esa sí no tiene problema porque los números son infinitos, no se terminan. Entonces no hay que empezar a combinar. En la versión 2010 del programa llegamos hasta la fila 1.048.576. Pero en versiones más recientes, el panorama es más amplio, entonces pueden tener mayor cantidad de filas también, al igual que columnas. Si quisiéramos saber cuántas celdas tiene esta hoja de cálculo, pues simplemente tendríamos que multiplicar 1.048.576 por 256 y eso me genera pues una gran cantidad de celdas en la hoja de cálculo, en una sola hojita. Cada hojita de este libro tiene las mismas cantidades de celdas. Entonces, eso me permite tener una gran cantidad de espacio donde colocar información, donde poner datos. Entonces, tengan presente eso también, que es otra de las características básicas de Excel. Tenemos una hoja de cálculo bastante grande que nos permite manejar una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información. Listo. Cada una de las hojas del libro, como les digo, tiene la misma cantidad. Entonces, en filas 1.048.576 y en columnas tenemos 256 para esta versión. Entonces, es un espacio bastante grande. Listo. Bueno, con Excel, entonces, como les decía al principio, pues es una herramienta o maneja un apartado matemático bastante interesante, bastante potente. 268 millones, profe. ¿Cuánto le dio? 268.435.456. Poquiticas. Les voy a dar como tarea esta semana que empiecen a llenar celda por celda para ver cuántas, para que la próxima semana me muestren a ver cuándo llenaron todo ese montón de casillas. Mentiras, es un espacio bastante grande, es lo que les digo, lo que quiero que tengan presente. Tenemos una Eso es gran fácil, cantidad de profe. celdas para trabajar. Eso llenamos apenas unas cuantas y después vamos a coger, copiar y pegar. Ah, copiar y pegar, ah, bueno, está bien. Bueno, yo se las facilito, vea, Arrastrar. acá en la esquinita superior de izquierda, donde se encuentra la fila y las columnas, los nombres, ustedes le pueden hacer clic ahí y miren que selecciona toda la hoja. Entonces, digamos que yo quiero que en todas las celdas quede mi nombre. Entonces, yo simplemente lo escribo y le presiono control y enter al mismo tiempo. Y toda la, bueno, me dijo que eso no se puede hacer porque va a ser una gran, se va a tardar mucho en completarse ese ejercicio porque va a llenar muchas celdas, me está diciendo ahí. Entonces no le voy a decir cancelar. Ahí se me va toda la hora esperando que escriba mi nombre en todas esas casillas. Pero bueno, sí, otra opción es la que
comentan ahí, copiar y pegar. Entonces tengan ahí presentes, listo. Bueno, entonces, como la estructura o el aparato matemático de Excel, pues la idea es que usted lo pueda usar y después de que lo tenga configurado lo pueda seguir usando. Entonces, Excel, pues la primera recomendación que yo les hago es cuando vamos a trabajar en Excel, la idea es poder tratar de construir modelos que les sirvan para cada vez que los necesiten. Entonces, por ejemplo, alguien me dice, pero yo quiero hacer una factura con Excel y voy a hacer un solo modelo y cada vez que necesite darle una factura a un cliente, pues le cambio los datos y la mando a imprimir y listo. Entonces, solo necesito el modelo, pero si necesito que la factura, por ejemplo, me calcule de forma automática todos los valores. Entonces, que yo le coloque una cantidad y el precio de un artículo y automáticamente me calcule el total, me saque el IVA y el descuento y todo lo que le quiera colocar. Entonces, pues la idea es construir un modelo y cada vez que lo necesite utilizarlo y listo. Entonces, esa es otra de las características de Excel. Me permite crear una serie de modelos que normalmente incluyen trabajo o fórmulas matemáticas y cuando los necesito, pues simplemente voy y los abro, los utilizo y vuelvo y guardo y cierro y listo. Y cada vez que lo necesito, vuelvo y lo hago. Pero antes de eso, que esa es una de las tareas que se nos viene, construir algunos modelitos que sean funcionales para utilizarlos en Excel, pues vamos a mirar algunas de las opciones básicas. Yo les recomiendo siempre a mis estudiantes, cuando empiecen a trabajar en Excel, configuren las celdas para que reciban los datos que ustedes quieren ingresar. Entonces, voy a hacer aquí un pequeño cuadrito, digamos que voy a hacer una pequeñita base de datos. Voy a colocarle a esto unas celditas, entonces yo iluminé o seleccioné varias celdas, le voy a colocar bordecitos para que se me vean, miren que ya aparecieron las rayitas. Digamos que acá arriba, que va a ser como el encabezado, le voy a colocar un colorcito de fondo, le voy a poner la letra un poquito más grande y en negrito. Entonces, digamos que por acá voy a tener, no sé, vamos a colocar nombre. Entonces voy a tener por acá el nombre de un personaje, digamos que voy a hacer una lista. Voy a tener el documento de identidad, voy a tener la fecha de nacimiento, por ejemplo, fecha de nacimiento, voy a tener, no sé, un número telefónico, un contacto, entonces vamos a colocar el número del celular, vamos a colocar por acá la ciudad, bueno, y digamos que vamos a colocar por acá un valor para manejar plata acá, algo que se llame ingresos. Listo. Entonces, quiero manejar varias formas o varios tipos de datos. Bueno, le voy a agregar uno más para manejar números decimales, entonces a este le voy a colocar estatura, por decir alguna cosa. Le subimos acá y le vamos a copiar acá. Listo. Entonces tengo estos daticos, tengo este cuadrito, perdón, aquí hubo un problemita, pinté todo esto, entonces vamos a quitarle el relleno, no dejo los de arriba. Listo. Entonces aquí tengo un cuadrito, una casillita donde voy a ingresar unos datos, donde voy a ingresar una información. Entonces, pues puedo decir que es una pequeña base de datos, voy a dejar un poquitico aquí para que lo vean mejor. Entonces, yo les digo a mis estudiantes, yo les recomiendo, muchachos, siempre antes de empezar a ingresar la información, configuren las casillas para que reciban los datos en el formato que ustedes desean. Entonces, por ejemplo, voy aquí a centrar esto para que me quede un poquitico más. Listo, por ejemplo, entonces, acá en fecha de nacimiento, vamos a ingresar una fecha. Acá en documento de identidad vamos a ingresar un número entero. Los documentos de identidad no tienen decimales, por ejemplo. Acá en nombre, pues vamos a colocar un texto. Entonces ahí no vamos a colocar ni números ni otra cosa. Vamos a poner un texto. El celular también es un número entero, no maneja decimales. La ciudad es un texto. Acá en ingreso vamos a colocar un valor o un número en formato de moneda. Acá en estatura vamos a manejar un número en decimales. Entonces, yo les digo, bueno, seleccionen el espacio donde van a meter la información y configúrenlo según el tipo de datos que van a trabajar. Entonces, acá en la primera ficha que se llama inicio, acá en el bloque que les mencionaba ahora de número, aparece la lista de tipos de datos que puedo colocar. Acá en la final de la lista hay una que dice texto. Entonces, yo configuro estas casillitas para que lo que ingrese ahí no quede ni como un número ni como una fecha, sino como un texto. Acá en documento de identidad, entonces yo selecciono el espacio donde van a ir los datos y voy a colocarlo como un número, pero
necesito mirar las opciones de número. Entonces tengo dos opciones. Le doy al triangulito y vengo aquí al último que dice más formatos de número y eso me abre una ventanita. O más fácil, más rápido, le doy clic aquí a esta flechita que aparece al final del bloque de herramientas y me abre el mismo. Entonces, en esta ventana yo voy a decir que lo que quiero poner en la celda son números. Y acá me dice que él por configuración básica maneja 2 decimales. Entonces yo le voy a bajar acá a 0 decimales. Y me dice, ¿quiere usar los puntos de 1000? Ah, bueno, yo le voy a decir que me los ponga el solito, para yo no complicarme con esos puntos. Y le digo aceptar. Ahí no pasa nada porque no hay ningún dato dentro de eso. ¿Listo? Acá en la fecha de nacimiento, digamos que voy a manejar un formato de fecha corta, por ejemplo. Acá hay dos formatos, uno que es corta y otro que es larga. Voy a manejarlo en formato de fecha corta. Acá en celular, nuevamente es un número entero y sin decimales. Entonces le doy acá, le digo número y le digo que no me maneje ningún decimal, 0 decimales. Los teléfonos no llevan separadores de 1000, entonces no le activo esa opción, le digo aceptar. Para la ciudad voy a configurar como si fuera un texto, entonces simplemente vengo a la lista y le digo texto. Acá en ingresos voy a configurarlo en formato de moneda. Entonces por acá hay un formato que se llama moneda. Y acá me permite seleccionar el símbolo de la moneda que voy a utilizar. Por ejemplo, le voy a colocar el símbolo de pesos de Colombia. Y me dice que si quiero manejar posiciones decimales. Él por configuración básica me pone 2 decimales. Digamos que yo no quiero eso con decimales. Entonces le pongo acá 0 decimales. Y aceptar. Por último, estatura. Entonces aquí sí voy a manejar un número con 2 cifras decimales. Entonces le digo aceptar. Y listo, ya configuré, todavía no he ingresado ningún dato. Voy a ingresar datos, entonces voy a escribir, por ejemplo, acá, entonces mi nombre. Entonces colocamos por acá mi dato, listo. En documento de identidad, entonces voy a decir que yo soy un niño, entonces tengo 1, 112, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por decir algo. Entonces, miren que como yo ya le configuré el formato, él automáticamente me colocó los puntos de separadores de. No tengo que preocuparme de dónde es que va el punto y no sé qué más. Fecha de nacimiento, entonces digamos que yo nací el 20, bueno, el primero, para las fechas yo puedo utilizar el guión para separar día, mes y año con guión, o también lo puedo hacer con el slash de la división, ¿no? Entonces con cualquiera de los dos. Digamos que lo voy a hacer con guiones. Yo nací el 1 de enero del año 2000, por decir alguna cosa. Entonces le voy a poner 00. Él me lo toma como 2000. Y le doy enter. Entonces miren que él automáticamente en la configuración de fecha corta me coloca la fecha con slash. Yo lo puse con guiones, él me lo marcó a slash. Yo le puse el año en 2 dígitos, él me lo puso completito. Digamos que acá vamos a colocar un número de teléfono, entonces lo colocamos por acá. Cuando pasa esto, miren, siquiera me pasó. Esto significa que el valor que hay ahí es más ancho que el tamaño de la celda. Entonces necesito ampliar un poquito la casilla y para hacerlo vengo acá arriba donde están los nombres de las columnas, me voy con toda la rayita donde termina la columna y le hago clic sostenido. Y observen que él me permite ampliar el ancho o cerrar el ancho de esa columna. Entonces, cuando escriban un dato y les queda así numeral, 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 significa que el dato no cabe en la celda. Entonces lo que tengo que hacer es ampliar un poquito la casilla y listo. Digamos que la ciudad es Cartago y digamos que yo tengo un ingreso de 1.250.000 pesos. Miren que yo solamente lo escribo y él automáticamente me coloca los puntos y el signo de pesos. Eso me ahorra mucho tiempo. Digamos que yo mido unos 73 centímetros, entonces él me lo va a manejar en formato decimal con 2 decimales. Entonces ahí yo ya simplemente empiezo a ingresar los datos y van tomando el formato que yo configuré. Entonces eso en últimas lo que hace es ahorrarme tiempo. Me quita una carga de encima de estar colocándole, por ejemplo, los puntos a los números, los símbolos a los pesos, o lo que sea. Y me está garantizando que aquí tengo un número, que aquí tengo una fecha, que aquí tengo otro número. Entonces, Profe, una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Y si en la Dime. columna de donde va texto, uno no Sí. selecciona texto, pues siempre se va a escribir un texto, ¿cierto? En el caso del listado de nombres. Pero si no se le configura el listado texto, sino que se deja en general. Si usted no lo configura, él queda... Solamente se configuran las columnas de números, fechas. Ajá, no pasa nada. Él por configuración inicial en la hoja, él tiene un formato que se llama general. Entonces él no tiene problema con eso. Él lo toma como cualquier cosa. Pero
el hecho de que yo lo haya configurado como texto, pues no implica que yo no pueda ingresar un número. Por ejemplo, si yo quiero escribir el 123, él me lo toma, pero no me lo toma como un número. Si miramos, aquí estoy parado en la celda, si miramos acá arriba en el formato dice texto. Él no me lo tomó como un número. ¿Cómo me doy cuenta que no me lo tomó como un número? Porque él los números por configuración básica me los alinea a la derecha. Miren que todos los números que escribí me los puso cargados hacia la derecha. Entonces aquí quedó, ahí escribí un número, pero él lo está tomando como formato texto porque yo le apliqué esa configuración. Pero si no le aplico a los textos el formato, no pasa nada. Ahí no hay ningún dilema. Usted, la hoja quedaría con el formato general y no pasa nada. Igual como es un texto, él lo identifica y lo deja o lo maneja como un texto. ¿Listo? Ok. Bueno, digamos que yo quiero cambiar un formato de estos. Digamos que para que exploremos las opciones. Digamos que este de fecha no lo quiero así en fecha corta. Vamos a mirar qué pasa con la fecha larga. Entonces selecciono la casilla y le voy a dar clic acá en la pestañita. Le voy a decir que me lo ponga en fecha larga. Ya me apareció numeral, ya saben que no cabe el dato. También si le doy doble clic en toda esa línea de separación, le doy doble clic, él se amplía exactamente al tamaño que ocupa. Entonces, en este caso la fecha larga me coloca el día en letras, el día en números, el mes en letras y el año en números. Miren que ahora tenía 01/01/2000, ahora quedó sábado 01 de enero de 2000. Entonces, él maneja internamente su almanaque o su calendario y él sabe que el 1 de enero del 2000 fue sábado. Si alguno se acuerda, entonces ahí le dejo la tarea. Si no, pues nada. Si alguno quisiera saber cuándo nació, entonces simplemente metemos la fecha de nacimiento, ahí le dice qué día nació, si fue un lunes, martes, miércoles, lo que sea. Él maneja eso solito. Digamos que tampoco me gustó este formato de fecha. Entonces, yo me meto aquí a las opciones de fecha, acá incluso me da más. Entonces, por ejemplo, solamente el día y el mes, separado con guión. Entonces me coloca 1-1, solamente el día y el mes. El día, el mes y el año, separados con guiones. Y el año maneja solo 2 dígitos, es otro formato de fecha. Acá me aparecen otros más, por ejemplo, el día en letras y el mes con las 3 primeras letras. Entonces, 1 enero. Para no tener eso tan largo, pues ahí, bueno, eso es ya dependiendo de lo que usted necesite hacer. También me maneja el día en números, el mes en 3 letricas y el año en 2 dígitos. También entonces son diferentes opciones de configuración del formato de la fecha. Entonces, miren que aquí tenemos una gran variedad. Incluso hay una que me maneja hasta con hora y todo. Entonces, si quisiera marcarlo con hora, acá también me maneja fecha y hora al mismo tiempo en unos formatos de fecha. Entonces, tenemos una variedad, un abanico de opciones de configuración acá que me permite entonces jugar un poquitico con las casillas y la presentación, cómo va a quedar la información plasmada dentro de la celda. Digamos que yo lo voy a manejar así en este formato entonces, con el día, el mes, las 3 letricas y el año con 2 dígitos. Y listo. Para la moneda, por ejemplo, yo puedo manejar también otros formatos de configuración, como les mostraba ahorita. Yo le puedo agregar decimales. Nuevamente, cuando trabajamos con monedas, manejamos 2 cifras decimales. Le puedo cambiar el signo, digamos que yo no quiero que maneje eso, sino que lo quiero manejar en euros, por ejemplo. Entonces, le ponemos el símbolo del euro. Bueno, ya es cuestión de configurarlo como lo queramos. Desde aquí afuera aparece un botoncito que me permite aumentarle las cifras decimales o disminuírselas, ¿ves? Para no tener que estar por allá adentro. Disminuir o aumentar cifras decimales. Entonces aparecen los botoncitos aquí afuera. También hay una que me permite colocar los punticos, los de estilo millares. También me permite desde aquí colocarlo de una vez en porcentaje. Pero pues supone que también lo tengo por acá adentro, ¿no? Entonces lo puedo poner en porcentaje desde por acá adentro. Entonces se llama esto herramientas de configuración de los tipos de datos que vamos a meter en las celdas. Es básico, como les digo, siempre se los recomiendo para que cuando ustedes van a empezar, entonces configuren su espacio de trabajo y vayan acomodando los valores o las celdas más bien para el formato que ustedes van a manejar. Otra herramienta, ya porque se me va cortando, me quedan 4 minutitos, miremosla aquí rápidamente, es validar más bien la información que se va a ingresar. Por ejemplo, en estas celdas que tengo acá, que se llama documento de identidad, solamente puedo trabajar con números, nada más.
como les dije ahora, pues yo lo configuré como número, pero igual yo puedo escribir acá mi nombre y él me lo toma, no pasa nada. Solo que tengan en cuenta que él lo toma como si fuera un número, está configurado como número a pesar de que es un texto. Entonces, él ahí, en vez de manejar las letras, maneja unos códigos ahí numéricos para eso. Pero si yo quiero garantizar que aquí, en este bloque, no ingresen sino números, entonces Excel tiene una ficha que se llama datos, aparece arriba, y en datos hay una herramienta que es muy útil, se llama validación de datos. Es este botón que tengo acá. Cuando yo le doy clic ahí, él me permite configurar estas celdas que tengo aquí marcadas para permitir la información o el valor que quiero meter. Por configuración básica me dice que me permita cualquier valor. Pero si yo les pliego acá la lista, me dice un número entero, un número decimal, una lista, una fecha, una hora, una longitud de texto. Entonces, por ejemplo, si acá los nombres no quisiera manejar más de 30 letras, por ejemplo, 30 caracteres, podría marcarle acá en eso. Aquí lo que tengo son números enteros, entonces yo le marco número entero, porque ningún documento de identidad tiene decimales. Y acá me dice entre qué valores, o no está entre, o igual a, o no igual a, o mayor que, o menor que. Entonces, yo no sé, digamos que lo vamos a colocar mayor que el valor mínimo sea 0, y ahí para arriba, o sea que no me coja números negativos. Y yo le digo aceptar. ¿Qué pasa? Acá en estas celdas que yo tenía marcadas y que les apliqué esa configuración, solo voy a poder ingresar números mayores que 0. Números enteros mayores que 0. Entonces, si yo vuelvo a hacer el ejercicio de escribir mi nombre aquí, miren lo que pasa. Él automáticamente me saca una ventana diciéndome que ese valor no es válido. El usuario no puede introducir este tipo de valor en esa celda. Entonces me dice, ¿quiere reintentar o quiere cancelar? Digamos que voy a reintentar. Voy a escribir un número negativo, voy a escribir menos 100. Entonces pasa lo mismo, es un valor no válido. ¿Por qué? Porque yo puse números enteros mayores que 0. Entonces voy a reintentar. Voy a escribir 0. Tampoco me deja escribir 0 porque yo puse como condición que sean mayores que 0. Voy a reintentar. Voy a escribir el 1. Y ahí sí ya no tengo problema porque cumple con la condición. Es un número entero y es mayor que 0. Voy a colocar 1,5 y sale que no es válido. ¿Por qué? Porque son números enteros y aquí escribí un número decimal. Entonces, tengan presente eso. Entonces, aquí yo configuré estas celdas para que solamente reciban números enteros mayores que 0. Digamos que acá en las fechas... bueno, las fechas. Bueno, digamos que en las fechas, aquí vuelvo a validación, voy a colocar acá una fecha y digamos que voy a colocar una fecha entre. Digamos que, bueno, acá yo ya tenía configurado 1 de enero. Voy a borrar esta que puse ya y voy a configurar las casillas. Digamos que solamente quiero permitir fechas de este año para que no se van a equivocar cuando el que esté digitando vaya a cometer el error de colocar una fecha del año pasado, se equivoque en el año. Entonces aquí le digo entre. Le voy a decir que lo haga entre el 1 de enero del 2020. Es el primer valor y la fecha final va a ser el 31 de diciembre de 2020. Entonces, solo me va a permitir meter fechas en ese rango. Digamos que voy a meter el 1 de enero del 19. Entonces, él me va a decir que ese no es válido. ¿Listo? Entonces, 1 de enero del 20. Ese sí me lo tomo porque está dentro del rango. Ya se me va a cortar. La próxima clase continuamos. Esto simplemente es la mera introducción. La próxima clase ya construimos un bloquecito, un modelito y empezamos a meternos en el cuento de las fórmulas y las funciones. ¿Listo? Me despido antes de que me corte, ya me va a salir. Que tengan feliz fin de semana, se cuidan mucho y nos veremos la próxima semana. No, pues muchas gracias. ¿Listo? Gracias, profe, muchas gracias. Que estén muy bien.